Aquí tenemos la noticia de que Sánchez busca en Mauritania frenar el aumento de llegadas a Canarias por la crisis de refugiados de Mali. El presidente pretende, dice, aumentar la colaboración fronteriza de los países clave en el camino de los migrantes hacia España, en un momento en que las entradas irregulares han aumentado un 66%, especialmente por el recrudecimiento de la crisis de refugiados malienses y el desplazamiento de los flujos migratorios a Europa surgido tras el acuerdo alcanzado por la Unión Europea con Túnez, que blindó el paso a Italia por esta vía. Lo cuentan Gabriela Sánchez y Soraya Aybar en el diario.es. Pedro Sánchez ha arrancado su gira por Mauritania, Senegal y Gambia con el objetivo de reducir las llegadas de migrantes a Canarias, con la mirada fija en septiembre, cuando más cayucos suelen lanzarse al Atlántico rumbo a las islas debido a las mejores condiciones marítimas de la zona. Con su visita, el presidente busca aumentar la colaboración fronteriza de los países clave en el camino de los migrantes hacia España, en un momento en que las entradas irregulares han aumentado un 66%, especialmente por el recrudecimiento de la crisis de refugiados malienses y el desplazamiento de los flujos migratorios a Europa. El principal foco del viaje se dirige hacia Mauritania, convertido en 2024 en el principal país de salida de los cayucos con destino a Canarias y a su vez uno de los principales países de acogida de refugiados malienses. El país norteafricano ha recibido cientos de miles de personas que huyen del conflicto en Mali, lo que reduce sus recursos y capacidad de control de sus fronteras exteriores. El gobierno español pretende alcanzar nuevas vías de cooperación con programas de migración. Y probablemente habréis escuchado todos o habréis visto citadas algunas declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que traer migrantes enriquece a España económicamente, que los traemos porque los necesitamos, y no me gusta nada cuando se dan este tipo de argumentos. Entiendo que lo hace como para calmar el miedo al que nos someten todo el tiempo con los migrantes desde la extrema derecha de va a haber más pobreza, va a haber más violencia, etcétera, que es francamente un delito de odio, pero yo no quiero que acoger a migrantes dependa de si traen riqueza o no, o de si es mejor para la economía o no, o de si es mejor para la cultura o no. Yo quiero que acoger migrantes sea un tema de derechos humanos y sea un tema humanitario. ¿Qué pasa? Que si acoger 200.000 migrantes no fuera bueno para la economía, ¿no les acogeríamos? Hostia, a mí me parece un discurso bastante duro y bastante peligroso. Yo creo que no puede depender el acoger migrantes que lo necesitan de que sea bueno para la economía española o de que nos venga bien o no. Decís también por aquí la nacionalización a todos los que están en situación irregular, que de hecho se planteó en el Congreso y el Partido Popular dio luz verde a estudiar la propuesta, pero finalmente dijo que no, o por lo menos de momento ha dicho que no, pero evidentemente pues facilitaría muchísimas cosas. Lo que pasa que la derecha y la extrema derecha no quiere, principalmente porque sus jefes son de derecha y extrema derecha y les quieren tener trabajando en B, trabajando esclavizados y trabajando con unas condiciones que con papeles probablemente pues no podrían hacer o les podrían meter para adelante. Ese es el principal problema y no otro. De hecho, he traído como algunos datos para que veamos, por ejemplo, sobre las personas migrantes. Un segundito, ¿por qué se me han perdido los...? Socorro, se me han perdido alguno de los enlaces, creo. A ver... Este no es. Un segundito que me lo voy a abrir aquí. Vivienda. Esta. La percepción de cuántos migrantes hay y la realidad, que os he traído por aquí algunos datos. Y también os he traído un informe que también habla mucho de lo que percibimos los españoles, que no es lo que percibimos los españoles porque nos ha dado por ahí, es lo que percibimos los españoles por lo que nos dicen todos los días Susana Griso, Ana Rosa, Abascal, etcétera. A ver si lo pongo por aquí es lo que os iba a poner. Vemos esta cuenta de Twitter de Quilombosfera que dice: ni un solo país de África subsahariana figura entre las 13 principales nacionalidades de residentes extranjeros en España. Sin embargo, la imagen mediática y política de la inmigración es la opuesta, y aquí podéis ver la población extranjera de España en 2023 por país de nacimiento: Marruecos, Colombia, Rumanía, Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Reino Unido, Francia, Cuba, Ucrania, República Dominicana y China. La primera nacionalidad del África subsahariana en España
España es la senegalesa, pero está en el puesto 24 y la siguiente es Nigeria en el puesto 33. Lo lógico, desde una perspectiva no racista, es que en los próximos años aumente la proporción de nacionales de África Occidental, por vecindad, por las comunidades ya establecidas, por la demanda laboral, por la cantidad de población joven que hay allá y por su desarrollo económico. De hecho, CTXT publicaba este informe y se hacía eco de este informe. Los españoles piensan que la mitad de los migrantes reciben ayudas, aunque solo un 11% lo hace. Y de ahí comentarios como el que os he dicho antes del señor que le decía a la chica que tenía que volver a casa de sus padres con 26 años porque no se podía permitir el alquiler, aún trabajando y aún estando con una pareja, que los gastos siempre son compartidos: no te preocupes, que ahora van a venir los migrantes y a ellos les van a dar todos los pisos y todas las ayudas y van a vivir mejor que tú. Esto es mentira, aunque los españoles siguen teniendo esa percepción, precisamente como hemos dicho antes, por la extrema derecha, no solo política, sino también mediática. Los ciudadanos dicen, también perciben que hay el doble de población migrante de la que existe realmente y que un 40% está desempleada, cuando el porcentaje se sitúa solo en el 16%. Un estudio reciente, publicado por el think tank con sede en Bilbao, ISEAC, que ha encuestado a más de 3.000 personas no migrantes de todo el Estado español, muestra lo equivocadas que son algunas percepciones generalizadas sobre el fenómeno migratorio y el impacto que tienen en la opinión pública. Tal y como sucede en otros países, en España la población nativa sobreestima la proporción de migrantes en el territorio. Concretamente la sitúan en el 28% de la población total, muy por encima de la cifra real, que ronda el 16%. Cuando a las personas encuestadas se les pregunta por la proporción de migrantes en el municipio donde residen, también la sitúan por encima de la realidad, pero no tanto como a nivel estatal. Las personas que viven en los municipios con una proporción más elevada de migrantes sobreestiman más la proporción total. La brecha entre la percepción y los datos oficiales todavía es mayor cuando se pregunta por el porcentaje de población migrante desempleada. Las personas encuestadas lo sitúan cerca del 40% de media, mientras la cifra registrada es del 16%. Por último, si hablamos de la proporción de migrantes que reciben ayudas sociales de la administración pública, como el ingreso mínimo vital, la distancia crece todavía más. La encuesta la sitúa en el 48%, pero la cifra real es del 11%, 4 veces menos. Investigaciones previas sugieren que estas percepciones distorsionadas, unidas a la xenofobia, contribuyen al rechazo del estado de bienestar en Europa. De hecho, hay percepciones tan equivocadas en cuanto a estas cosas que hablan de personas ilegales con ayuda. Bueno, es que para acceder a una ayuda necesitas un montón de papeles. Para empezar, un DNI. Para empezar, muchas veces un lugar de residencia en el que figure tu nombre. No, yo qué sé, en un hostal o donde sea, sino donde figure tu nombre y tu nombre como residente. Una calle, un número, etcétera. Se necesitan muchas cosas para acceder a una ayuda que por supuesto, los migrantes sin papeles no tienen, porque no tienen acceso a ellas, pero para seguir, los migrantes que tienen papeles y que están en una situación de vulnerabilidad muchas veces tampoco pueden acceder. La mayor parte de ayudas en España va para, recordemos, la gente con más recursos. ¿Por qué? Porque tienen asesores que les avisan de las ayudas, asesores que se las tramitan, acceso a internet, por ejemplo, tienen un nivel de estudio suficiente como para comprender o como para poder mandar papeles o estar pendientes de una solicitud, muchas cosas que la gente con menos recursos no tiene. Y para seguir, bueno, es que ya, ni que decir tiene que la máxima expresión de la manipulación de este país, que son Alvise, Vito Quiles y Javier Negre, pues ayer, por ejemplo, Vito Quiles puso que se había ido a uno de estos países a conocer a los migrantes sin papeles, que son la principal masa de votantes de Pedro Sánchez. Una persona sin papeles, es que me parece increíble tener que estar diciendo esto aquí a una audiencia adulta. Una persona sin papeles no puede votar. O sea, no sé si hemos llegado todos y todas a esta conclusión, pero es que ya hay que empezar desde nociones tan básicas que me da hasta apuro. Decís por aquí, las ayudas, un porcentaje muy grande son para las grandes empresas. Efectivamente, y así lo respaldan todos los datos. Decís también por aquí, es más fácil engañar a un tonto que demostrarle que ha sido engañado. Correcto. Un europeo puede moverse libremente por el mundo de turista o de lo que quiera. Correcto, y yo es lo que quiero para todo el mundo. Por eso digo que yo lo que quiero es que la gente pueda moverse libremente, como hago yo y como hacemos muchos de nosotros, ¿no? Decís también por aquí, estos discursos van dirigidos a gente que no sabe leer ni quiere aprender. Sí, y van dirigidos también a gente
que ve que no le llega, como nos pasa a la mayor parte de la población. El otro día se hizo muy viral un clip de La Sexta en el que decían que lo que eran considerados ricos o que estaban en el 20% superior de la población eran los que cobraban más de 2.200 euros. Y a mí me entra la risa, porque es que ahora mismo un piso medio en Madrid te cuesta 1.600. O sea, ¿cómo cojones va a ser rico cobrando 2.200 euros? Pero la realidad es que la mayor parte de personas a las que nos han vendido que cobramos salario medio por cobrar más de 1.000 euros, cobramos una puta basura. Por supuesto, somos todos clase trabajadora, cobres tú 100 euros más que el de al lado o no, y nos hemos pensado que viene alguien a quitarnos esto. Pero ¿qué te van a quitar, José Luis? Si a ti ya te lo han quitado todo, y te lo ha quitado tu jefe, y te lo ha quitado el capitalismo, no te lo ha quitado el migrante que viene aquí a trabajar probablemente por menos dinero que tú y además sufriendo racismo y sufriendo señalamiento. Porque os digo una cosa, os comentaba que Pedro Sánchez ha ido a Mauritania y no ha tardado nada en salir Abascal dando unas declaraciones que, bueno, si no son delitos de odio, pues ya me dirás tú qué son. Dice, lo quería leer en Europa Press para no leerlo. Un segundo, Migración, Europa Press, lo sacó hace poco A ver qué os parece esta sutil amenaza velada. Abascal, después de esta gira que ha iniciado Pedro Sánchez por Mauritania y esas declaraciones que hemos comentado antes, Abascal asegura que los españoles van a tener que empezar a defenderse, pero de verdad, ante la invasión migratoria. Abascal asegura que los españoles van a tener que empezar a defenderse, pero de verdad, dice, ante la invasión migratoria. Y esto lo dice en un contexto en el que, recordemos, los delitos de odio están en auge. Los delitos de odio no dejan de ir en aumento desde que estas personas entraron en el panorama político y desde que existen burbujas de desinformación como las que hemos comentado antes. Y sin embargo, este señor, esto no está penado, esta frase que ha dicho, porque para mí claramente está haciendo un llamamiento a defenderse, pero de verdad me imagino que por la fuerza. De hecho, en alguna ocasión ha dicho cosas parecidas a Abascal y no le ha pasado absolutamente nada. A través de un mensaje publicado en Twitter ha respondido a los acuerdos de materia de migración suscritos por Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Que lo hablábamos justo ayer con Martina Velarde, que fue una entrevista muy interesante sobre el odio, y es que esta gente son muchas cosas, pero también son muy cobardes. ¿Qué hace Abascal? Decir esto para no decir directamente lo que piensa y para que no le puedan decir, oye, tú estás llamando a la violencia. No, me refería a votar a Vox. No me refería a otra cosa. Yo con los españoles van a tener que empezar a defenderse, pero de verdad, ante la invasión migratoria, por supuesto, no me refería a ser violento contra los migrantes, pese a que está siendo violento con este comentario. O sea, para empezar, llamarle invasión migratoria, denominarlo invasión migratoria, ya es violento, ya es estigmatizante y ya, para mí, debería ser un delito de odio. Decís por aquí, si ya estábamos a machetadas antes según Santiago, ahora aún no. Es que es espectacular. Decís también por aquí, están alentando la violencia con todos estos comentarios y con todos estos bulos y con todo este clima que están creando. Y frente a eso, yo creo que hay una reflexión que hacer por parte de la izquierda, que es cómo salirnos de ese marco. Lo hablábamos con las declaraciones de Pedro Sánchez. No puede ser que ayudar a migrantes que quieren salir de su país tenga que estar vinculado al crecimiento económico de España, como tampoco puede ser que nos alegremos o restreguemos por la cara a los de los bulos cuando el asesino de un niño de 11 años resulta que no es de origen magrebí. Porque en el momento en el que sea, ¿qué va a pasar? Que entonces en ese momento sí que está justificada la violencia. Tenemos que repensar cómo hacer frente a todo este discurso que se está armando desde la extrema derecha y que a mí me da la sensación de que no se está armando desde la izquierda.